Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, seguimos en Mañanas Blue, es un gusto saludarlos, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Entramos en la última semana del mes de noviembre del año 2024, amanecer muy frío en Bogotá, pronóstico de lluvias en la capital del país y de tormentas en la costa Caribe, en Manizales, en Cali y en otras regiones de Colombia para este comienzo de semana. Es un gusto saludarlos y contarles detalles de lo que está pasando en Colombia y en el mundo, que tiene que ver con la petición del gobierno del presidente Gustavo Petro de indultar al ex jefe de las FARC, alias Simón Trinidad, quien paga una condena de 60 años en Estados Unidos por el secuestro de 3 ciudadanos estadounidenses. La carta revelada por Noticias Caracol, firmada por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, es una suerte de petición de clemencia al saliente gobierno de Joe Biden contra uno de los cabecillas. Nunca fue miembro del secretariado, pero sí del Estado Mayor de la extinta guerrilla de las FARC, de quien sus antiguos compañeros de armas han solicitado insistentemente, incluso desde la negociación de paz con el gobierno Santos, su liberación. Hoy Trinidad paga una condena de 60 años de cárcel en una prisión ubicada en Colorado, en los Estados Unidos. En segundo les hablaremos sobre esta solicitud. En segundo les hablaremos también sobre lo que está ocurriendo con Estados Unidos y Venezuela, detalles de lo que está ocurriendo a pocos días de la transición en Caracas o de la repetición de gobierno de Nicolás Maduro, un asedio intenso durante este fin de semana de la policía del régimen contra los 8 integrantes de la campaña de María Corina Machado exiliados en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, mientras María Corina Machado convocó a una marcha de nuevo para el próximo 1 de diciembre, dijo el 10 de enero es ya, buscando que los venezolanos presionen al régimen de Nicolás Maduro, que se siente contra las cuerdas luego de la reelección de Donald Trump en Estados Unidos. En segundos vamos a hablar también de lo que está pasando sobre geopolítica en el continente, que tiene mucho que ver también con lo que está pasando en Venezuela y con lo que puede ocurrir y la posición de diferentes gobiernos. Se cumplieron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay. Recupera el poder la izquierda a través del Frente Amplio con Yamandú Orsi, quien ganó por un muy estrecho margen, candidato del Frente Amplio, candidato del expresidente José Pepe Mujica, le ganó apenas por 81,000 votos al candidato Álvaro Delgado, que es de los mismos sectores políticos de Luis Lacalle Pou, actual presidente de Uruguay. El presidente Gustavo Petro felicita al nuevo presidente uruguayo, como lo hace también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también el presidente de Chile, Gabriel Boric. Se fortalece el bloque de izquierda en América Latina. En segundo, les contaremos detalles de la historia del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, el hijo del tercer hombre más importante en rango de mando en la policía, del general William Rincón, quien es su inspector general. Ocurrió este homicidio en el barrio Quiroga, en el sur oriente de Bogotá. Una riña entre el joven y amigos y familiares de su novia, que aparentemente es menor de edad, terminó en una tragedia. No fue el único hecho violento ese fin de semana en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán se comprometió a capturar a los ladrones del carro negro en la carrera séptima con calle 92 a plena luz del día. El sábado pasado ya fue identificada la conductora del vehículo y por ahora no hay denuncia formal ante las autoridades. Hablaremos de la paz total, hablaremos de la decisión del presidente Petro de reabrir la puerta para un nuevo cese del fuego con la guerrilla del ELN, a pesar de que ese grupo sigue cometiendo actos violentos. Hubo 2 ataques contra bases militares del ELN en Arauca, primero en Puerto Jordán y luego en Arauquita. También hubo ataques en Saravena. Y hablando de los 8 años de la firma del acuerdo del Teatro Colón con las FARC, tenemos desarrollos, reacciones. Esta madrugada una muy dura del expresidente Iván Duque por redes sociales a la entrevista que concede el expresidente Juan Manuel Santos en Noticias Caracol, entrevista en la que criticó al gobierno del presidente Gustavo Petro por fallas en su implementación del acuerdo de paz y por la mala ejecución de los compromisos pactados. Volveremos con la historia del ICETEX, la confirmación del presidente Petro de su intención de marchitar el instituto que
brinda garantías de préstamos para millones de jóvenes que han estudiado en universidades privadas gracias al Instituto Colombiano de Crédito para Estudios Técnicos en el Exterior. El presidente dice que a través de un proyecto de ley pretende que el ICETEX sea un banco, ya lo es. El presidente pretende que sea financiado con dineros privados y no con dineros públicos. Esto ocurrirá en las próximas horas, la presentación de este proyecto de ley, mientras el ministro de Educación, Daniel Rojas, se sigue defendiendo de las críticas en su contra. Se está gestando un movimiento de estudiantes en redes sociales pidiéndole al gobierno que cumpla los compromisos pactados. Hoy están en el limbo más de 400.000 estudiantes que no saben si el gobierno pagará o no los compromisos adquiridos con las universidades privadas. Y en segundos hablaremos del inminente regreso de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Les contaré en instantes qué va a ocurrir con Laura Sarabia y cuáles serán las funciones específicas de Armando Benedetti, quien anunció este fin de semana que renuncia a su cargo como embajador ante la FAO. Habló sobre su proceso de rehabilitación del alcoholismo y de la drogadicción, de algunas dolencias físicas y de cómo ve al gobierno del presidente Petro. Y les contaré en segundos detalles de la intervención de la EPS Cosalud. Ya son 8 EPS intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a contarles qué tiene que ver todo esto con el polémico Mario Andrés Urán. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En medio de esta conmemoración se siguen conociendo lamentablemente casos como los que han ocurrido en España. Una colombiana víctima de intento de feminicidio, está muy grave, les ampliaremos en segundos. Y se cumplen hoy 57 años de una historia que en ese momento llenó de terror a Colombia, conmocionó al país. Hace 57 años se produjo una intoxicación masiva en Chiquinquirá, Boyacá. Murieron 63 personas luego de consumir pan contaminado con insecticida. Todavía son recordadas las crónicas muy gráficas, muy bien escritas en su momento, entre otros por el gran Germán Santamaría, de ese episodio. Ya casi 6 décadas de ese momento doloroso para los chiquinquireños. 6-7 minutos, un gusto como siempre acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. El gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó una solicitud de indulto a Estados Unidos para el excomandante de las extintas FARC, Ricardo Palmera, conocido en la guerra como Simón Trinidad. La carta está dirigida al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y en ella el embajador colombiano señala, abro comillas, quisiera dar seguimiento a la nota oficial que envía el Asesor Nacional de Seguridad, mediante la cual en nombre del gobierno de Colombia solicitamos respetuosamente al presidente de Estados Unidos de América que conceda la clemencia y el indulto al señor Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad. La libertad de Simón Trinidad ha sido una exigencia del antiguo secretariado de las FARC. Escuchamos a Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunista. No se concibe la inoperancia de todas las ramas del poder para obtener la repatriación y libertad de Simón Trinidad, arbitrariamente extraditado a los Estados Unidos. En entrevista con Noticias Caracol, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la implementación del proceso de paz, haciendo cuestionamientos al gobierno de Petro y Duque. Porque infortunadamente tuvimos 4 años de un gobierno que hizo muy poco por la implementación. El gobierno Duque, que estaba inclusive en contra del acuerdo de paz, ese fue parte de su bandera política. Y 2 años del presidente Petro, que infortunadamente tampoco ha avanzado mucho. El expresidente Juan Manuel Santos también criticó al presidente Gustavo Petro por los continuos ataques a las instituciones. Las autocracias tienen unas fórmulas casi que preestablecidas. Llegan al poder usando la vía democrática, pero comienzan a socavar las instituciones, a debilitar el poder judicial, a debilitar el poder legislativo, a debilitar la prensa, a apropiarse del sistema electoral, y entonces así se queda. El expresidente enfatizó en que Uribe y Petro comparten similitudes como la necesidad de enemigos para mantenerse políticamente relevantes. Que los dos, ¿en qué se asemejan? Necesitan enemigos para mantenerse políticamente vivos. Entonces, si no los tienen, se los inventan. Pero ambos son peleadores, a ambos les gusta pelear.
Es tensa la situación de orden público para los araucanos que vivieron un fin de semana interrumpido por 2 ataques explosivos en menos de 24 horas. El primero de ellos ocurrió en el municipio de Saravena la noche de ese sábado, donde una explosión cerca de la base militar del ejército en el aeropuerto Los Colonizadores dejó un vigilante herido. Y ayer domingo el ejército reportó otro ataque en la base de Puerto Jordán en Arauquita, en donde un artefacto explosivo fue lanzado hacia sus instalaciones militares. El estallido se escuchó en las cercanías de la base militar, acompañado de disparos, aunque no se reportaron víctimas de acuerdo con los informes preliminares de las autoridades. El presidente Gustavo Petro abrió la puerta a un nuevo cese al fuego con el ELN. El mandatario aseguró que si ese grupo guerrillero está dispuesto, cada acuerdo se cumple de inmediato, él lo aceptará. Pablo Beltrán, negociador del ELN. ¿Qué esperamos del gobierno? Que no tenga dos políticas frente al ELN, que hay una parte del gobierno que obstruye y destruye y la que tenemos aquí al frente construye. Entonces, bueno, eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, que tengamos una sola cabeza al frente. Me parece una propuesta contradictoria, casi absurda, porque parte primero de un objetivo, no endeudar a los estudiantes, y después dice que va a convertir el ICETEX en un banco y que el sector privado tiene que aportar los recursos y no el sector público. El gobierno presentará en el primer semestre de 2025 un proyecto de ley para transformar el ICETEX en un banco financiado del ahorro público. Esto en medio de la incertidumbre porque no se han girado los recursos para garantizar las líneas de crédito. Y el presidente Gustavo Petro, quien respaldó la propuesta, explicó que el ICETEX ya es un banco, por ende lo que busca es que la ley permita recaudar ahorro del público. Yo voy a renunciar a la FAO. ¿Cuándo? Yo ya tengo lista la carta de renuncia, la paso la próxima semana. Pero usted puede decir que ya yo renuncié a la FAO. Ya renunció a la FAO. Y el presidente ya sabe que yo voy a renunciar a la FAO. Este fin de semana, Armando Benedetti le dijo a Revista Semana que renuncia a la embajada de la FAO y vuelve a Colombia. Explicó que regresa para rehabilitarse del consumo de drogas y para asumir un cargo cercano al primer mandatario. Entonces tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida y hago ese tipo de rehabilitación. Tras el cierre de las urnas para la consulta popular del área metropolitana en la ciudad de Cali y en 2 municipios del Valle del Cauca, el registrador Hernán Penago se reunió junto al alcalde de esta ciudad, Alejandro Deder. Y que queda demostrado una vez más que Colombia tiene una registraduría de mostrar. Y es importante que todos los colombianos la cuidemos y la apoyemos siempre. El expresidente Germán Vargas Lleras criticó duramente la reciente elección de Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional, calificándola como un movimiento de Gustavo Petro para consolidar su influencia en la Corte y para acumular el mismo poder que acumuló Nicolás Maduro en Venezuela. Me preocupa la elección de las 2 plazas que tendrán lugar el año entrante y cuyas ternas enviará la Corte Suprema. Se conocieron nuevas revelaciones sobre el asesinato del hijo del inspector general de la Policía Nacional, el general William Rincón, en hechos ocurridos en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Hablan que al parecer no se trató de un robo, sino un posible ajuste de cuentas de una familia inconforme, porque al parecer este joven de 21 años estaría sosteniendo algún tipo de relación con una menor de edad. Afirman que al parecer esta persona, el joven, el hijo del general, a través de las redes sociales hablaba con la menor y ella, la menor de edad, le contó a la hermana lo que estaba ocurriendo, lo que iba a pasar, y fue la hermana y otros familiares los que le pusieron la cita para que este sujeto llegara, y de allí el malestar, la pelea que terminó con la muerte del joven de 21 años. Donald Trump está arrancando con el pie derecho. Según una encuesta de CBS News, el 54% de los consultados aprueba la forma como Trump está manejando la transición y el 44% considera que el presidente electo logrará que el precio de los alimentos baje. En cuanto a sus elecciones para el gabinete, el 44% también considera que Marco Rubio fue una buena elección para secretario de Estado. Los uruguayos salieron a votar. Más de 2.700.000 personas estaban habilitadas para ir a las urnas y elegir como presidente entre el oficialista Álvaro Delgado del Partido Nacional y el opositor Yamandu Orsi de Frente Amplio. La victoria se la llevó a la izquierda. Y el mensaje no puede ser otro, que sigan abrazando las banderas y las ideas, porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor. Un rabino israelí fue encontrado muerto en Emiratos Árabes Unidos, llevaba 3 días desaparecido. Sin dar detalles, Netanyahu dijo que se trata de un acto de terrorismo antisemita. En tanto, el bombardeo incesante continúa golpeando también a Gaza. En Israel, el gobierno toma medidas para ahogar al único periódico crítico con la guerra de Gaza.
Se jugó la segunda fecha de los cuadrangulares, donde Nacional le ganó 1-0 a Pasto. Por parte del Grupo B, América Once Caldas empataron 1-1 y Tolima le ganó a Junior de Barranquilla 1-0. Con esto el Grupo A quedaría así: Atlético Nacional de primeras, Millonarios de segundas, Deportivo Pasto de terceras y Santa Fe de cuartas. Por parte del Grupo B, Tolima de primeras, Junior de Barranquilla de segundas, de terceros Once Caldas y cuarto América. Estás escuchando Blue Radio.